Eh, Compañeros, el objetivo de esta mesa, compuesta íntegramente por miembros de ACOCEX, es hacer un poco un resumen, extraer las conclusiones de cada una de las mesas que se han ido celebrando en los últimos 2 días y medio. Como digo, esas conclusiones que resaltan sobre el resto, ¿no? Especiales o que os han dejado pozo como valor principal que nos podamos llevar del Congreso. Voy a empezar yo, porque he sido el que he terminado y fui el que empezó. Bueno, empecé con la inauguración. Perdóname porque la mesa de la mujer era tuya primera, Lourdes, pero empecé con la inauguración y empecé con la de apoyos institucionales, ¿no? Que es esta gran caja de Pandora de qué aporta las entidades públicas al proceso de internacionalización de las empresas. Avante, ICEX, cámaras de comercio, qué programas tienen y cuál es la realidad. Yo de esa mesa concluyo que ACOCEX mantiene relaciones excelentes con todas las instituciones públicas relacionadas con el comercio internacional y el comercio exterior y que la PYME, y se ha mencionado en otras mesas, está mal educada, está mal acostumbrada porque básicamente centra sus esfuerzos en pedir ayudas para la internacionalización y sin ellas pues no lo hace. No lo hace y es la conclusión de siempre, pues porque falta formación, porque falta tamaño de empresa y falta energía. Por tanto, ayudas sí, hay muchas, quizás demasiadas. ACOCEX es un complemento necesario para ello porque profesionaliza el sector y este proceso de internacionalización. La siguiente mesa que tuve fue la de turismo e internacionalización y era uno de los vértices, junto con mujer y digitalización, de este congreso. El turismo centrándose en el entorno rural como vértice principal y como foco de atención. Extremadura es rural, sí, históricamente ha sido su apuesta o su propuesta turística y hemos visto que está mejorando, que tiene todo para dar ese siguiente paso de turista a viajero, ¿no? Que básicamente significa que esa persona que viene, ese visitante, disfruta o tiene una experiencia inclusiva que le provoque esos sentimientos irrepetibles para poder regresar y disfrutar de lo que tiene Extremadura. Extremadura se está industrializando, está recibiendo inversión, pero el turismo, ese 10% del PIB en España, puede ser un pilar muy importante para la mejora de ese entorno rural, ¿no? Que muchas veces cuesta poner en valor. Posteriormente, la mesa de blockchain, como segundo vértice de este congreso, la digitalización o las nuevas tecnologías que implican o en qué momento estamos, ¿no? Se llamaba la realidad del blockchain en comercio internacional. Bueno, el blockchain es la siguiente ya realidad, ¿no? Pero es la siguiente tecnología disruptiva en el mundo a todos los niveles: criptomoneda, blockchain en sí mismo, ese ecosistema, la desregularización a todos los niveles, bancario, de procesos. ¿Y cómo está afectando al comercio exterior? ¿Existe blockchain en el comercio exterior? Bueno, en la mesa se vio que efectivamente no solo existe, sino que es una realidad. Y es una realidad no solo en el primer mundo, Estados Unidos, Israel, Japón. No. Conectamos con la Cámara de Comercio de Perú, de Lima en Perú, conectamos con un pequeño productor peruano y vimos cómo funcionaba LACchain, que es la red de blockchain en Latinoamérica, promulgada por el Banco Iberoamericano de Desarrollo. O sea, el blockchain es una realidad en la que España participa, pero en la que parece que no nos enteramos o no queremos darnos cuenta de lo que supone, porque supone realmente algo disruptivo. Vimos cómo el proyecto cadena del BID afecta a los procesos de comunicación de los OEAs, que luego comentaremos, ¿no? Con lo cual, el blockchain está aquí y deberíamos y debemos poner manos a la obra para utilizarlo cada uno en nuestro ámbito
o nuestra parte de la cadena del comercio exterior. Y finalmente, la mesa que hemos terminado hace poco, Apocalipsis Logístico, creo que ha sido muy interesante, con la participación de excelentes ponentes. Mi conclusión, entre optimista y pesimista, venimos de un apocalipsis real, es decir, un problema inédito en la historia moderna de la humanidad, la pandemia que ha causado todo tipo de interferencias mundiales, pero especialmente en la cadena de suministro, que a día de hoy no se han recuperado ni en precio ni en funcionamiento de la cadena, con lo cual estamos mejor que hace un año, evidentemente, mejor que hace 2 años, pero todavía no como antes de la pandemia. Y la pregunta es, ¿nos quedaremos como antes de la pandemia? ¿Volveremos? ¿No volveremos? Bueno, la realidad es que no hemos salido de la crisis cuando ya estamos entrando en otra crisis de otro tipo, de presiones inflacionistas, de incidentes geopolíticos que están introduciéndonos en otro escenario absolutamente impredecible y que la realidad nos muestra que a corto plazo va a seguir así y a largo plazo no sabemos. No sabemos porque está el factor geopolítico, pero está también este nuevo orden que se va a generar con las aduanas, con nuevos flujos de información, con el papel de las aduanas sobre los gobiernos o de los nuevos tratados de comercio entre países. Todo esto tiene pinta de que va a cambiar y esa es un poco la gran incertidumbre a la que tenemos que enfrentarnos desde la inestabilidad que nos ha provocado el apocalipsis logístico del COVID, ¿no? Y estas han sido, creo que mis conclusiones principales de las mesas donde yo he sido moderador. Doy la palabra a Ignacio Bartolomé, vicepresidente de ACOCEX, que extraerá también sus propias conclusiones de las otras temáticas. Muchas gracias, Rafa. Yo empezaría, y permitirme que voy a empezar esta breve intervención, creo que agradeciendo a estos miembros, Guillermo, Lourdes, Rafa y algunos que no se les ve, que han trabajado muy intensamente en el Congreso, Alejandra, Guillermo, que están detrás de bambalinas, como digo yo, y han hecho que todo esto sea posible, porque realmente hemos sacado unas mesas y ha sido un Congreso realmente interesante. Se han tratado temas de altísimo nivel, de altísima relevancia, de altísima importancia para las empresas, para el comercio internacional y para la situación de hoy en día. Y me gustaría ligar mis conclusiones sobre, yo creo que una cuestión que se ha repetido una y otra vez, y es que vivimos quizás en uno de los momentos de mayor incertidumbre y cambio, desde luego, de la historia reciente. Las empresas se tienen que enfrentar a una situación, y lo estaba comentando ahora Rafa, donde la planificación a largo es prácticamente inviable y quizás a medio. Donde vivimos, también decían en esta última mesa, en un momento de ese pensar en global y actuar en local, donde cada día nos tenemos que preocupar de lo que tenemos más cerca e intentar arreglar esto que tenemos aquí, porque lo de fuera se mueve a una velocidad y está afectado por tantas situaciones fuera del control de la empresa que es muy difícil planificarlo. Y así es como se han ido guiando cada una de las mesas que he tenido la suerte de moderar, empezando por una mesa de Brexit, que hablando de cambios, toma ya, donde es tal el cambio y está afectando tanto que ni siquiera saben hasta dónde va a llegar. O sea, una mesa donde, con la maravillosa intervención del consejero económico y comercial de la Oficina Comercial de España en Londres, bueno, pues se sacan un montón de guías, pero tampoco se tiene ciencia cierta de realmente cómo van a ser esos procesos, donde la Asociación de Frutas y Hortalizas de Extremadura planteaba, es que ni siquiera sé si los certificados sanitarios y fitosanitarios los voy a poder presentar digitalmente, y si necesito una firma, ¿qué es lo que voy a hacer para seguir exportando allí? Donde se planteaba un cambio en la cadena de valor y en la cadena de costes de los productos que lógicamente va a afectar al nivel de competitividad, y donde lógicamente, pues bueno, llegábamos a esa conclusión de qué fácil era decir nos separamos y qué difícil parece ahora poner las reglas del juego una vez que ya no estamos juntos, ¿no? De ahí pasábamos, y hablando otra vez de cambios,
a la mesa de digitalización, ¿no? Una de las troncales de este congreso, que lo viene siendo en los últimos congresos y en las últimas acciones que hemos desarrollado desde ACOCEX, porque realmente entendemos que sí, la digitalización es un must para las empresas, pero que también como conclusión dijimos, cuidado con las velocidades y cuidado con qué digitalización real necesita la empresa, ¿no? Parece que se aportan muchas soluciones, a veces empieza la casa por el tejado cuando la empresa quizás necesita herramientas o procesos de consultoría para entender cómo la digitalización le afecta y por dónde tiene que empezar ese proceso de digitalización. Con lo cual, la verdad es que fue una mesa enormemente interesante. El Puerto de Valencia, a quien también agradecemos, por supuesto, la colaboración dentro de este congreso, donde Santander y las empresas comentaban diferentes factores de la digitalización que afectan a esa cadena de valor de la internacionalización, pero también a sus propios procesos internos, a su día a día y a la forma de trabajar, y donde a veces, bueno, pues se está dando estos apoyos institucionales para internacionalizarse cuando todavía deberían entender cómo la digitalización afecta en la parte más directa de sus procesos, ¿no? De ahí pasamos también a un área que, bueno, la verdad es que a mí me entusiasma, que es la parte de estrategia, de desarrollo, de negocio, y volvimos otra vez a entender que la información y el análisis y la formación son esenciales. Y lógicamente, en este entorno tan cambiante, la empresa necesita de toda esa información y necesita de esa planificación para poder minimizar el riesgo y maximizar sus opciones de beneficio a nivel internacional. Y donde además entendimos todos bueno, que lamentablemente a veces queremos llegar otra vez al final a esa famosa venta, a esa famosa exportación, cuando ni siquiera nos hemos planificado, hemos entendido cuál es la situación, hemos entendido cuál es nuestro nivel de competitividad, hemos entendido qué razones estamos actuando para ir a este mercado o a otro y qué nos ha hecho seleccionar uno frente a otro, y donde efectivamente muchas variables de las que se tocan alrededor de este congreso, la logística, aduanas, etcétera, afectan precisamente a qué mercado debo elegir y cómo debo afrontar ese proceso de internacionalización, ¿no? Entonces, la verdad es que es esa capa que a veces intentamos dar los profesionales y los especialistas de asesoramiento, no siempre muchas veces es tan bien recibida, porque al final la empresa está más preocupada en salir y cuando llega a los que asesoramos y estamos ahí, viene ya con el problema. No nos viene con, oye, dime cómo evitar los problemas, sino nos viene, oye, mira qué marrón me acabo de encontrar, o ahí tengo mi mercancía, o no tenía este certificado, o qué ha pasado ahora y cómo lo puedo solucionar, ¿no? Y la verdad es que el prueba y error en el comercio internacional sale muy caro. Entonces, el cómo soluciono ahora el problema, pues normalmente dificulta mucho el que realmente se pueda hacer. Sin embargo, con planificación, con estrategia, con análisis, con planificación, otra vez, pues bueno, las cosas salen muchísimo mejor, ¿no? Y luego, una vez que hablamos de esto, pues la verdad es que nos metimos, y es verdad que no lo hemos puesto como troncal, pero sí es una troncal para todas las empresas en su proceso de internacionalización, que es la capacidad y el acceso a financiación, y también incorporando también esa parte de ayudas a la internacionalización, ¿no? Y yo sigo con este mismo hilo conductor, ¿no? A medida que el entorno es más complejo, a medida que el entorno cambia tanto y que lógicamente el riesgo es muchísimo mayor porque hay muchísimos factores que están comenzando a afectar a ese proceso de internacionalización. Hay muchísimos cambios que está haciendo que la empresa se tenga que reestructurar, ¿no? También desde el lado de OEA y aduanas, que lógicamente cambian los procesos y por tanto la empresa tiene que volver a formarse y volver a entender todo otra vez. Y cada proceso de formación, de estructuración, de análisis, de entendimiento, pues lógicamente hace que la empresa necesite recursos para poder afrontar ese proceso de internacionalización. Y guiado también por la parte de estrategia, pues llegábamos a esa conclusión, ¿no? de que efectivamente se necesitan herramientas financieras para acometer un proceso que es duro para la empresa, que exige un tiempo y unos recursos muy altos, pero también se hablaba, y en torno a las ayudas, como estaba diciendo ahora mismo Rafael, de que, oye, que también hay que apostar. Que esto no es solo
dame una ayuda que si no, no me voy, sino que la internacionalización no se debe ver como un coste, sino como una inversión, y como tanto la empresa tiene que invertir para salir fuera, para obtener ese retorno y para darle valor a lo que está haciendo, ¿no? Lo que llegué a esa frase final dentro de esa mesa que dicen los colombianos, de lo que no cuesta, hagámoslo fiesta, y es verdad que se han acometido demasiados procesos donde la empresa ha perdido un poco el valor que realmente tiene todo esto, ¿no? Y entonces se va fuera pues, a probar, a testar, en vez de realmente con un plan, con un desarrollo y con una apuesta clara por la internacionalización y por la consolidación. Que no hablemos de exportar, ¿no? Porque al final, pues, oye, vender una botella de aceite en Reino Unido, por poner un ejemplo, no es exportar, ¿vale? O sea, exportar es llegar, consolidarse, crecer, abrir canales, entender todo el comportamiento de tu demanda, saber cómo posicionar tu producto, trabajar en tus diferentes líneas, crecer hacia otros mercados a partir de ese primer mercado al que has ido, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, lógicamente, hay que tener un conocimiento, hay que tener una experiencia y, sobre todo, hay que apostar por la internacionalización. Y vimos durante esa mesa, bueno, muchos actores, la verdad es que fue la mesa más amplia, donde se tocaron temas que iban desde los famosos Next Generation hasta temas mucho más concretos de financiación bancaria o financiación directa a las operaciones, que realmente conjugan un número de herramientas enorme. Y también volvíamos a sacar esa conclusión de que la empresa necesita otra vez información y formación para entender cómo coger todas esas herramientas, ponerlas cada una en su lugar y llegar a ser capaz de aprovecharlas, ¿no? Y volvíamos otra vez a ver cómo, bueno, si eso no lo hacen, volvemos a encontrar errores, volvemos a encontrar empresas que se ahogan en mitad del proceso y por tanto no alcanzan los resultados objetivos y bueno, pues esa utilización de las herramientas es fundamental. Con lo cual, la verdad es que, como conclusión y cierre un poco de estas explicaciones que estoy dando, me quedaría con que han sido 4 mesas vitales para la internacionalización de la empresa española, para la internacionalización en general y para la internacionalización de la empresa extremeña en particular, hablando de mercados, hablando de estrategias que son esenciales para que la empresa llegue fuera y que la verdad es que espero que lo hayan aprovechado y espero que de esas conclusiones, lógicamente, hayan entendido, pues bueno, 3, 4 ideas en cada una de esas mesas que les ayude a incorporarlas en su proceso de internacionalización y, lógicamente, a mejorar, llegar más fuera, más lejos, como decíamos, ¿no? Lo lejos que llega la ciruela extremeña, pues la fruta con hueso extremeña, pues igual, ¿no? La empresa tiene que ser capaz de llegar hasta los confines del mundo para encontrar esas oportunidades, para diversificar su riesgo y para minimizar toda esta incertidumbre que tenemos hoy. Lourdes, te doy continuidad. Pues seguimos aquí en esta pequeña cadena de información. Vamos a suministrar un resumen. Yo, en primer lugar, como asociada de ACOCES, y por una parte, y como emeritense por otra, no sé si decir que estoy contenta por los pedazos de mesas que he tenido, por estar en ACOCES o por haber moderado en mi pueblo algo tan importante como es el concepto de la internacionalización, el concepto de los negocios y del comercio exterior. Y que, si me lo permitís, mi tierra haya tenido, como bien estáis diciendo, unos ponentes de un nivel tan importante, yo creo que esto es el principio de, como decíamos, una bonita amistad. Las mesas que yo he moderado, empezando por la mesa de mujer, para mí era importante mostrar que las mujeres, tanto en la administración como en la empresa familiar, como mujeres emprendedoras, como mujeres liderando sectores muy masculinizados o mujeres en la patronal, podemos dar una visión que aporte valor a ese trabajo en equipo, porque aquí no estamos hablando, que también se reflejó en esa mesa, de somos mujeres o somos hombres. No, somos profesionales que queremos avanzar, y en esa mesa, sí es verdad que era la mesa de la mujer, pero en esa mesa se habló de lo que han sido los pilares del Congreso: sostenibilidad, medio ambiente, problemas que tenemos en la formación, problemas que tenemos porque no hay personal para trabajar,
problemas para emprender, problemas de financiación. O sea, esa mesa visibilizó que nosotras también vamos teniendo oportunidades de hablar y que no solo hablamos de nosotras en esos escenarios, sino que tenemos capacidad de conocer y de, bueno, pues presentar que también podemos hacer cosas. Y que al final, como creo fue la conclusión de esa mesa, esto es un trabajo en equipo, como bien has dicho, Ignacio. Este congreso está porque también ha sido un trabajo de equipo de los que podemos estar aquí y de los que están allí arriba, que si no es por esos señores que están allí arriba, esto no funciona, por los señores que están a distancia, que si no nos conectan no hubiésemos tenido maravillosos ponentes tras esa pantalla. O sea, al final es una colaboración que esto lo uno con la mesa que tuve también la oportunidad de moderar con Avante, con ICES y con la opinión de ACOCES, donde la clave de esa mesa fue la colaboración público y privada. La siguiente mesa en la que participé o moderé, siempre bajo la tutela de nuestro maestro de ceremonias, no se me va a olvidar, yo cuando llegaba por la noche al hotel echaba en falta el a la cama. La mesa de operador económico autorizado, que es sorprendente como los que llevamos tiempo con el OEA, esto era tabú, de esto no se habla y ahora parece que es el timón del comercio internacional. En la mesa de operador económico autorizado tuvimos la gran suerte de tener la opinión de la propia administración, de las propias aduanas. Tuvimos la oportunidad de tener una figura importante representando la Organización Mundial de Aduanas, lo que es el sector privado y las necesidades que desde el sector privado se reclaman para que la figura coja valor. Y tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia de empresas que ya son OEA en el matiz de lo que es la empresa extremeña en agroalimentación. Luego estuvimos en la mesa de aduanas, donde creo que esa fue la mesa donde, no, la que éramos todos, la única que estaba aquí era la mesa de operador económico autorizado, estaban todos conectados digitalmente, online, y en la de aduanas nos conectamos con la directora general de aduanas, que nos explicó todos estos cambios que pues vienen como consecuencia de esta digitalización normativa, en esta fase en la que nos encontramos de cambio de paradigma. Tuvimos la oportunidad de conocer que desde SOIBRE aquí en Extremadura se están aplicando, aquí en Extremadura, sí, aquí en Extremadura se van a aplicar las nuevas aplicaciones de inspección a todo tipo de productos, que es lo que al final va a dirigir esa cadena de suministro, el control y la seguridad, que es lo que va a primar el movimiento de mercancías. Y por último, tuve la suerte de estar en la mesa de las dichosas infraestructuras. Y digo dichosas porque son muchas las mesas y muchos los que hemos sufrido que para venir aquí era un poquito difícil. Pero bueno, no vamos a ser repetitivos. Seguro que todo esto al año que viene se ha mejorado y con creces. Y en esa mesa tuvimos la oportunidad de ver cómo la Autoridad Portuaria de Valencia, el propio aeropuerto de Castellón y la propia representación de Avante nos cuentan cómo estamos intentando unir las fuerzas otra vez público-privadas para poner a disposición de la empresa opciones para que el movimiento de mercancías sea lo que refuerce este comercio internacional. Bueno, y creo que podemos también dar y aportar unas conclusiones muy generales. La primera de las conclusiones generales es agradecer a todo el equipo que está detrás de ACOCES, tanto los técnicos que están en sala como las azafatas que nos han acompañado, es decir, todo ese perfil de personas y sobre todo dos personas que creo que requieren un gran aplauso, que es Alejandra y creo que es Guillermo, en esa parte que sin ellos hubiera sido básicamente imposible poder desarrollar este tipo de congreso. La segunda situación, como con gran conclusión, es el calor que hemos tenido en Extremadura. Este es nuestro 11º Congreso Internacional de Negocios. Hemos recorrido diferentes partes de España. Nos proponen de diferentes partes de España poder participar. Y Extremadura era algo que nos llamó la curiosidad a todos
cuando alguien puso encima de la mesa Extremadura, ¿no? ¿Cómo no vamos a agradecer a Junta de Extremadura principalmente todo el cariño con el que se ha volcado para que el Congreso se pudiera desarrollar aquí? ¿Cómo no a Alimentos de Extremadura, que han hecho todo lo posible para que al final el mayor número de empresas extremeñas pudieran estar presentes o que pudieran recibir la información que queríamos trasladar desde este Congreso? Por supuesto, Extremadura Avante, con todo su dinamismo y sobre todo con la gran referencia de internacionalización o el elemento de internacionalización que tenemos en Extremadura. Y cómo no, por supuesto, a quienes hacen posibles muchas veces que este Congreso de ACOCEX pueda desarrollarse en diferentes partes de España y que aquí en Extremadura sea una realidad gracias a ABQ, la implicación de una transitaria, de un operador logístico, entendiendo la importancia o el interés, porque tenían muy claro que Extremadura tiene muchas cosas ocultas y que es posiblemente una de las regiones europeas, no me atrevo a decir española, digo directamente regiones europeas que más proyección van a tener por lo menos en los próximos 4 o 5 años, clarísimas. Cómo no, obviamente, a la CREX. Sin ellas tampoco podríamos haber tenido ese contacto también directo con otra serie de empresas, con otros tejidos y con otras situaciones diferentes. A la APV, a la Autoridad Portuaria de Valencia, que creo que tenía muy claro que Extremadura era su sitio, que Extremadura es el sitio en el que tienen y en el que seguramente habrá un nuevo desembarco, utilizando el término marítimo, clarísimamente, y que posiblemente sea esa verdadera conexión de lo que en Estados Unidos es una realidad, ¿no? La realidad de que no existe un problema logístico en un país tan grande de costa a costa porque funciona el ferrocarril y porque las autoridades portuarias hicieron su trabajo en su momento. Y bueno, algo los estados a nivel público también debemos de agradecerles esa participación, ¿no? Y que creo que tienen muy claro cómo hay que cruzar o cómo hay que interconectar cargas desde la parte atlántica a la parte del Mediterráneo. Extremadura es una plataforma logística oculta que tenemos en España y que, bueno, pues por fin despega. Así que gracias a la APV, gracias por supuesto también al Ayuntamiento de Mérida, por el cariño, por el arropamiento, por las instalaciones, por lo magnífico de su ciudad y sobre todo porque al final todo lo que hemos podido necesitar localmente también han hecho todo el esfuerzo para que pudiéramos traer aquí a Mérida un congreso internacional que, si no nos equivocamos, no se había celebrado nunca, o en los últimos 10 años, algo internacional, o sea, más allá de unas jornadas, unos foros, algo donde pudiéramos integrar como conclusión importantísima financiación, banca, seguros, coberturas, transporte, aduanas, fiscalidad, ámbito legal, negocio, estrategia, digitalización y la realidad del nuevo mundo, el comercio internacional, que es, nos guste o no, el OEA, no es porque tenga que ser prioritario, es que lamentablemente nos lo imponen. Y como nos lo imponen, aunque todo el mundo dice que no es de imposición, en fin, como se suele decir, por la vía tangente, ¿verdad? Bueno, pues lógicamente todo esto ha sido posible también porque Ayuntamiento de Mérida estaba detrás. Cómo no, Cámara de Comercio de Cáceres, tienen que estar representados todas las administraciones y creo que una de las grandes conclusiones que tiene que tener este Congreso de ACOCEX es que es, y me atrevo a decirlo, posiblemente la única comunidad autónoma de España donde hemos tenido a todos los que tenían que caber desde la administración internacional. Absolutamente a todos, no ha faltado uno. Y esto es síntoma de la inquietud que tienen estas dos regiones de esta magnífica comunidad autónoma de decir, ¿nos han tenido olvidados? No, estamos, y fijaros en nosotros que vamos a descubrir muchas cosas de lo que van a ser las proyecciones a nivel internacional. Por supuesto, Caja Rural de Extremadura, sin ellos tampoco es viable, indiscutiblemente. Ellos conocen las empresas, ellos saben cuál es el perfil financiero de las compañías, ellos saben perfectamente ese pulso que decían mis compañeros con el tema de las ayudas, si era una subvención adecuada, si es un error, como decía Rafael al principio,
o que los hemos educado de forma incorrecta a su proceso de internacionalización. Ellos palpan perfectamente cuáles son estas necesidades reales, a lo mejor más enfocados a unos sectores empresariales. De ahí que Banco de Santander, que está con nosotros desde el principio, prácticamente en todos los desembarcos que tenemos a nivel de congresos en España, cubra esa otra parte donde, sin venir a menos, pero a lo mejor sí lleva un par de pasos anticipados o adelantados sobre otras entidades, entendiendo de una forma diferente lo que es la actividad internacional. Pues creo que gracias a todos y a todos por habernos permitido de alguna forma trasladar desde Mérida y aquí en Extremadura, pues mesas que mis compañeros han definido perfectamente, de un panel de colaboradores que, como siempre, hay que agradecerles que quieran estar con nosotros, que quieran poder trasladar su opinión con libertad, con absoluta libertad, transparencia, sin limitación de un entorno diferente en el que podemos hablar de la realidad, que al final es lo que le interesa a la empresa. A la empresa no le interesa seguir escuchando foros muy blancos, por definirlos, ¿no? Donde el mensaje siempre es el mismo. A la empresa lo que le interesa es encontrarse con estructuras como ACOCEX, que está formada por empresarios, no por consultores, no por asesores, que también tienen su parte importante de juego, pero personas que están todos los días ayudando a empresas con sus propios negocios, exportando, y que entienden muy bien desde hace años cuáles son estas dificultades y, sobre todo, cómo planteamos posibles correcciones. Y sin más... Voy a contarle a ¿Y sin 128.000 oyentes. No, yo me voy, ¿no? Si tenéis todavía 10, 15 minutos. Digo que me voy a contarle a 128.000 oyentes lo que está pasando aquí. Jaime, muchísimas gracias. Y no me olvido de Jaime. Lo que pasa es que como se me va, pues ya no le puedo agradecer a Jaime su participación. Y por supuesto a todas las empresas que, bueno, nuestra experiencia en Extremadura ha sido la primera, que no será la última, donde, y somos muy claros, nos hubiera encantado y nos hubiera gustado muchísimo poder haber estado cara a cara con las empresas presentes del Congreso. Hemos hecho un esfuerzo, todos, los colaboradores y ACOCEX, con todo su personal, para intentar trasladar ese mix global del comercio internacional y decirle, mira, si es que tienes que saltar de mesa a mesa, y si saltas de mesa a mesa en este congreso lo vas a tener prácticamente todo, prácticamente todo en un uno. Bueno, es una primera experiencia. También esa primera experiencia nos ha enseñado que las empresas extremeñas, sin embargo, sí han estado en online, han estado preocupadas, han estado enviándonos emails. Oye, ¿qué pasa el contacto? Oye, tengo que entrar, quiero una reunión, no he podido establecer el contacto, ¿a quién tengo que llamar? Os he seguido, no me había registrado en su momento, pero me estoy registrando a posteriori. ¿Cómo voy a poder contactar con las mesas? Porque no he podido tener la oportunidad o la fortuna. Así que gracias a todos y termino aquí, y creo que ya es el panel de todos en lo que es la figura de ACOCEX, decir simple y llanamente que, terminado nuestro congreso, todo el congreso se ha grabado. Por lo tanto, no nos vamos desde una experiencia en la que hemos venido, hemos participado y os hemos contado algo, a todos, a los online y a los presenciales. Todo lo que os hemos contado, en breve, lo tendréis a vuestra disposición, obviamente en formato online. Quiere decirse que, si no ha sido en esta ocasión, será en unas semanas donde tendréis el acceso a todas las ponencias que hemos tenido y, por supuesto, a toda la cartera de todas estas personas magníficas que nos han acompañado en el Congreso, para intentaros simplemente participar con vosotros en este camino internacional que es tan bonito, ¿verdad? Rafael, Ignacio Correcto. y Lourdes, y en el que vivimos, pero creo que más importante es del que disfrutamos en nuestra profesión. ¿Quieres decir algo, Nacho? Muchísimas gracias. A mí, aprovechando un poco los comentarios de Guillermo, me gustaría cerrar como ACOCEX también con una idea muy clara, ¿no? Que yo creo que las empresas y instituciones y todas las entidades que trabajan en el comercio internacional tienen que entender. ACOCEX y sus profesionales han sido capaces de organizar un congreso de este nivel porque conoce perfectamente cada una de las áreas y necesidades que tiene la empresa en el comercio internacional, porque no somos consultores ni asesores, somos soluciones a la empresa en cada una de esas necesidades y, por tanto, si queremos profesionalizar y mejorar nuestra capacidad exterior, debe y se tiene que contar con los profesionales
que cubren cada una de esas áreas, que trabajan en cada una de estas mesas que hemos formado y que han cubierto todas esas necesidades que tiene la empresa. Y también es un mensaje, ¿no? Es un mensaje a que esa colaboración público-privada que tanto ha tocado, que se han tocado mesa tras mesa, Sí. Sí. es enormemente necesario, ¿no? Y si hemos sido capaces hoy de sentarnos aquí, profesionales que nos dedicamos a esto cada día, con instituciones, también hay que mandar ese mensaje de que se tiene que seguir contando con la experiencia, con la profesionalidad de este equipo humano, de este equipo de soluciones que formamos parte de Acocex, y que realmente podemos ayudar a que todos esos procesos se faciliten de una manera clara. Y lo tenemos que comprender, y yo creo que hay que insistir mucho en ese mensaje, ¿no? Para transmitir a la empresa que busque esa ayuda, que pida a sus instituciones que busquen a profesionales y ayuda en servicios o en mercados, me da igual, que además han estado representados aquí abajo en las zonas de networking. Y sí que me gustaría, espero que mis compañeros estén de acuerdo, que hay que lanzar ese mensaje. Desde luego. Vamos a trabajar Desde luego. y mirar aquí a dónde está la solución. Desde luego, pues si te parece, Guillermo, si os parece, compañeros, formato un poco novedoso, como ha sido este congreso híbrido, auténticamente híbrido por primera vez. Doy como presidente de Acocex las palabras de clausura en conjunto, no desde el atril, como solemos hacer. Simplemente mirando al futuro, con lo que hemos obtenido aquí, este contacto de Acocex con Extremadura, primer contacto, y que ya prevemos que será a largo plazo, con acuerdos comerciales y acuerdos de colaboración con las entidades locales y con las empresas extremeñas, por supuesto, de cara al futuro. No será la última vez que vengamos, pero sí es la última vez que hablamos en esta ocasión, así que doy por clausurado el congreso y, bueno, gracias a todos.